ahora vamos a ver pancreatitis crónica, ¿correcto? Como tema complementario, pues, ¿no? Porque es un tema ya menos preguntado. Muy bien. Cuando hablamos de la pancreatitis crónica, lo que estamos hablando acá es ya no solo de un edema, de una inflamación del páncreas, sino de un daño irreversible del páncreas. Hay un daño irreversible no solo en la anatomía, sino en la función del páncreas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y cuando hablamos de etiología, acá la mnemotecnia es TIGARO, donde la T es de tóxico metabólico. Y acá está la causa más frecuente de pancreatitis crónica, el consumo de alcohol. Si en la aguda era la patología biliar, en la crónica la causa más frecuente es alcohol. Ojo con ese dato. Pero hay otras causas, la falla renal, la hipercalcemia, la dislipidemia, medicamentos, tabaco, toxina, etc. Pues se llama tóxico metabólica, ¿no? Pero a la cabeza alcohol es la causa más frecuente de pancreatitis crónica. Luego viene la I de idiopático. Y ahí quiero mencionarles a la pancreatitis tropical, que es una pancreatitis que se presenta en zonas pobres, como las zonas de África, porque están relacionadas a desnutrición. Pancreatitis crónica relacionada a desnutrición en zonas de África, países subdesarrollados, pancreatitis tropical, acuérdate, tropical. La G de genéticas, hay causas genéticas, sobre todo cuando vemos en gente joven, ¿no? Periodos de pancreatitis, entonces descartar las causas genéticas, mutación del gen SPINK tipo 1 o el CFTR, etc. Mutaciones de esos genes. Autoinmunes, tipo 1, tipo 2, la aguda recurrente por irradiación, por necrosis, o la obstructiva, etc. ¿Ya? Entonces ahí están las causas, pero siempre lo más frecuente, a la cabeza alcohol. Muy bien. Y en la patogenia, como les mencionaba, la pancreatitis, para decir que es crónica, debemos ver alteración en la anatomía del páncreas, que nos exprese que es un daño irreversible. Y en patología, ¿cuándo decimos que es irreversible? Cuando el páncreas se fibrosa. Entonces en la pancreatitis crónica se activan los fibroblastos y se fibrosa por el páncreas. Se calcifica el páncreas. Y ese es el criterio mayor para decir que hay una pancreatitis crónica. Cuando vemos calcificación en el páncreas, ojo, criterio mayor de diagnóstico, calcificación del páncreas. Entonces esa es la alteración en la anatomía de forma irreversible, ¿ya? Luego viene ya la alteración en la función, ¿no? Muy bien. El diagnóstico nos va a decir que hay un dolor abdominal, pero acá nos van a decir leve, moderado, no es severo como en el agudo. Acá es leve, moderado, que se va a la espalda, al dorso, en faja, pero te dicen leve, moderado. Consume alcohol, consume tabaco, ¿no? Y tiene su molestia ahí de forma recurrente. Por ahí con náuseas, con vómitos, muy raro, más es un dolor crónico, leve, moderado, típico de la pancreatitis crónica. Pero acá los estudios de laboratorio son los que nos ayudan. Primero hay que descartar un cuadro agudo. Entonces la amilasa, la lipasa, tan normales, ¿no? Entonces ya eso descarta tu cuadro agudo. Tu fosfatasa alcalina, tu bilirrubina te pueden salir elevados, sobre todo si hay colestasis, obstrucción de las vías biliares. Luego tienes tu test de secretina, que es tu prueba funcional más sensible. Te dicen prueba funcional más sensible para pancreatitis crónica, test de secretina, más sensible. Luego tienes la esteatorrea, el tripsinógeno, ¿no es cierto? ¿Qué es la esteatorrea? La esteatorrea es que en las heces vamos a encontrar grasa, más de 7 gramos en 24 horas. ¿Qué nos está traduciendo eso? Mala digestión. Mala digestión. ¿Y por qué hay mala digestión en la pancreatitis crónica? Porque si tú estás fibrosando, calcificando los ácidos pancreáticos, los vuelves disfuncional.
Ya no hay enzimas para digerir los alimentos. ¿Cuál es lo más difícil para digerir? Las grasas. Entonces ya no se digieren y las grasas aparecen en las heces. Esteatorrea. Dato de mala digestión. El tripsinógeno, que es un precursor enzimático de la tripsina, que es la enzima pancreática proteolítica más importante en el páncreas, está disminuido, ¿ya? Entonces estos datos te deben hacer sospechar de una pancreatitis crónica, ¿no? Tripsinógeno bajo, test de secretina positivo, esteatorrea, ya nos debe orientar a una pancreatitis crónica, ¿verdad? Muy bien. Por eso hay, ojo, una mnemotecnia en pancreatitis crónica, que te quiero decir, que es SET. Esta es la mnemotecnia, SET. C de calcificación, E de esteatorrea, y la D de ¿qué viene? De diabetes mellitus. Porque, ojo, la alteración anatómica es la calcificación del páncreas, pero luego viene la alteración funcional. Y en la alteración funcional, entonces se altera la función endocrina y la función exocrina. ¿Cuál es la función endocrina del páncreas? Producir insulina. ¿Te acuerdas? Las células beta de los islotes de Langerhans que producen insulina, ya está. Entonces, cuando se compromete el páncreas más del 75%, entonces empieza a haber diabetes mellitus. Alteración endocrina, disfunción endocrina en pancreatitis crónica. Y cuando el páncreas ya se compromete más del 90%, empieza a haber disfunción exocrina. No va a haber enzimas digestivas, por lo tanto aparece esteatorrea. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso ahí lo sacan. Calcificación del páncreas, esteatorrea, diabetes, pancreatitis crónica. ¿Ya? Pero el criterio mayor es la calcificación del páncreas. Por eso los estudios de imagen son muy importantes. Y el básico de elección es la tomografía, que te va a decir que el páncreas está calcificado. Hay otros estudios, la colangioresonancia, por ejemplo, que también nos ayuda en el diagnóstico. Pero la tomografía es el basal, el básico, ¿no? Entonces, tienes tu criterio clínico, pides tu prueba de laboratorio. Si tu laboratorio no te ayuda mucho, pides imagen, ¿no? Para al final buscar ese dato anatómico de la calcificación del páncreas. Pero el gol estándar es la CEPRE. La CEPRE definitivamente es el gol estándar. Es diagnóstico y terapéutico en pancreatitis aguda. Diagnóstico y terapéutico. Muy bien. Y luego tenemos el tratamiento. El tratamiento se basa inicialmente en los cambios en los estilos de vida. Dejar de fumar, dejar de tomar, pues. Entonces eso es lo primero. Regular la dieta. La grasa, los lípidos que consumamos en pancreatitis crónica deben ser de ácidos grasos de cadena corta o media. ¿Ya? Entonces hay que adaptar todo ello, ¿no? Muy bien. Luego otra cosa importante es el reemplazo enzimático. Si sabemos que la pancreatitis crónica nos va a dar insuficiencia pancreática, el páncreas no va a actuar bien, entonces hay que hacer reemplazo enzimático, dar lipasa con cada comida para ayudar a la digestión. ¿Estamos? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Acá otro punto importante que faltó colocar es la analgesia. ¿Ya, doctores? La analgesia se puede hacer con AINES, se puede hacer con opioides, dependiendo o conforme veamos que el dolor es refractario. Se puede hacer bloqueo del ganglio celíaco para la analgesia en casos refractarios, ¿ya? O terapia endoscópica también, al final. Colocación de prótesis, esfinterectomía, desobstruir, ¿no? Porque al final toda esa fibrosis, calcificación del páncreas va a generar ello, ¿ya? Entonces, ese es el tratamiento. Y el último recurso, la cirugía, ¿no? Sobre todo cuando ya el dolor es intratable, no responde a nada, ni a fármacos, ni a bloqueo celíaco, ni a terapia endoscópica, hay que operar.
o aparecen fístulas, pseudoquistes complicados, etcétera, ¿ya? Porque la pancreatitis crónica genera complicaciones, como pseudoquiste, ojo. No solo la pancreatitis aguda genera pseudoquistes pancreáticos, también la crónica, también los traumatismos. Entonces, cuando te dicen causas de pseudoquiste, pancreatitis aguda, crónica, traumatismo, ¿no? Entonces se complica con pseudoquistes. Y si se complican hay que operar, pues, los pseudoquistes. ¿Qué otra complicación genera pancreatitis crónica? Genera trombosis de la vena esplénica. Te puede generar trombosis de la vena esplénica. Pero definitivamente el más grave es que la pancreatitis crónica, doctores, es factor de riesgo para adenocarcinoma pancreático. O sea, predispone a cáncer de páncreas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya?